Hola, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Hola, sí. Hola, genial, Alex, gracias. Nada, empecemos. Empecemos la sesión. Ahí hay cosas bastante interesantes que vamos a ver. Agradecer a todos los que se han podido conectar el día de hoy a la sesión. La verdad que esperaba que iba a venir solo mi mamá y mi hermana. Pero qué bueno, gracias por el espacio, por juntarse por aquí. Sí, me presento. Mi nombre es Cristian Arias. Yo actualmente laboro en una empresa colombiana que se llama Intec. Estoy siendo parte del equipo que está liderando la transformación en Banco del Pacífico en Ecuador. Y de cierta manera, a lo largo de estos últimos, diría, 4 años, he podido compartir experiencia a partir de la gestión, digámoslo así, estratégica de la agilidad, ¿no? De cierta manera, he venido colaborando con empresas en varias partes de Latinoamérica, justamente viendo y ayudando a adoptar OKRs en este tipo de organizaciones, ¿no? He podido trabajar con empresas muy pequeñitas, desde 10 personas hasta empresas súper grandes de casi 26.000 personas. Y ha sido un reto interesante, creería yo, aplicando el tema de OKRs. He podido experimentar en sectores como educación, retail, banca, minería, telecomunicaciones, electricidad, pesquería, hidrocarburos, y estoy en el gobierno, ¿sí? Donde es bastante difícil a veces hacer agilidad, he podido colaborar. Entonces, de cierta manera, lo que voy a buscar en estas 4 sesiones que vamos a tener semanales, un poco es ir compartiendo. Esa es una segunda edición, había lanzado una primera edición ahí por mayo, ¿sí? Y creímos que hubo bastante acogida y crearon muchas preguntas en el aire, ¿no? Esta vez creo que un poco más de experiencia también en el hecho de hacer un poco de este tema de los webinars me va a servir para poder colaborar de una mejor manera con ustedes. Nuevamente agradecer a todos su participación, a que estén conectados. Además también el invitarlos a hacer las preguntas en el momento que deseen, utilicen el chat para eso. ¿Sí? En el caso de que alguien quiera subir algún tipo de información o quiera comentar alguna experiencia, es bienvenido. La idea justamente es que podamos aprender todos de todas las experiencias que hayamos tenido, eso es fundamental. Y nada, yo estoy abierto, súper abierto a las preguntas. Y nada, empezamos. Sí, creería que el tema de OKRs hoy se ha vuelto una moda, ¿no? Seguramente muchos están pensando eso. Sí, muchos están pensando que los OKRs hoy en día se ha vuelto como esta vieja confiable ahora de la agilidad, ¿no? De cierta manera lo venimos utilizando sobre todo en espacios de transformación, tanto organizacional o tanto digital como ágil, ¿no? Y de cierta manera estos OKRs han servido de manera interesante para empezar a conectar algo que no habíamos encontrado forma de hacerlo, y era un poco la estrategia con la operación. De cierta manera, el foco de los OKRs tiene que ver con esa posibilidad de poder habilitar ese puente, ¿no? Y de cierta manera ha ayudado a poder tangibilizar de una mejor forma el trabajo de los equipos, ¿sí? Quisiera empezar haciendo un gran disclaimer desde la primera sesión, y es que esta forma de compartir o hacer OKRs que voy a presentarles no es más que un resumen de la experiencia que he podido tener, ¿no? Esto no implica que es un método, esto no implica que es una técnica generalizada, ¿sí? Sino es simplemente parte de mis aprendizajes y de cierta manera algunos patrones que he venido encontrando a lo largo de lo que he venido trabajando en OKR, ¿sí? Entonces eso creo que es súper importante que lo podamos tener en consideración, porque evidentemente cada organización es un mundo, cada organización de cierta manera también termina siendo o termina implicando una forma distinta de hacer las cosas, ¿sí? Entonces quisiera tener eso en consideración y que ustedes también lo tomen, ¿sí? Yo les decía que este tema de los OKRs han sido evidentemente una de las cosas que más se han venido preguntando. Yo recuerdo hace unos 2 años
o 3 años hicimos un pequeño taller en algún momento de OKRs y creo que fueron muy pocas personas, ¿no? Porque nadie entendía todavía el valor. Hace un par de años, junto con el amigo Johnny Ordóñez y con el amigo Carlos Gil, hicimos un taller bastante simpático en el Ágiles Latinoamérica, en México, y de cierta manera hubo una mejor asistencia, hubo una mejor acogida, ¿no? Pero principalmente en este último año, o diría que dentro de este espacio de pandemia en el que hemos venido trabajando, se ha intensificado muchísimo, ¿no? Y hay que recordar, no es mi intención hacerlo, pero es importante recordar que los OKRs nacen de una corriente de la gestión por objetivos de Peter Drucker, ¿sí? Entonces no es nuevo, no es que haya nacido ayer, ya hablamos de los 50 aproximadamente y ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y seguramente empezó a tener mucha acogida una vez que fue implementado por Google, ¿no? John Doerr, que seguramente muchos de ustedes han leído el libro o han tenido referencia de él, es la persona que de cierta manera llevó a los OKRs al mundo, ¿no? A ser conocidos de manera más masiva, diría yo. Sí, pero esto se hace casi a finales de los 90, ¿no? En principios de la era del 2000. ¿Sí? Sin embargo, ha sido algo que se ha venido adoptando. No me gusta a mí hablar de OKRs como la herramienta que utiliza Google, Facebook, Twitter, porque no somos Google, no somos Facebook, no somos Twitter, sino de cierta manera tenemos una propia cultura y personalidad seguramente como empresas. Esta herramienta o esta forma de hacer las cosas no les va a... Um, diría yo que no les promete un éxito rotundo, ¿no? Creería que alineados al tema del manifiesto son las personas y nada más que las personas y sus interacciones los que nos va a llevar a buenos resultados. Sin embargo, creemos que de cierta manera este tema de los OKRs ha venido impactando, como les había comentado, no es reciente, de cierta manera en Latinoamérica siempre nos vamos sumando a la ola y tampoco, y un disclaimer que también quisiera hacer es que los OKRs no nacen como una metodología ágil o como lo que llamamos nosotros metodologías ágiles, ¿no? Yo les había hablado del 50 con Peter Drucker, pero no surge de aquí, de pronto se lleva bastante bien con la agilidad porque hay cierta parte cultural y ciertos patrones que son necesarios conocer para poder ir adoptando OKRs y que de cierta manera este tema de la inspección y adaptación que nosotros buscamos mucho en la agilidad definitivamente se logra aterrizar, ¿no? Definitivamente se convierte en un aliado importante en este proceso de transformación. Entonces, creería que más eso, sí, más eso hay que tener en consideración porque no es una metodología ágil, es más, ni siquiera es una metodología, ¿no? No existe un manual para hacer OKRs, no existe un método para hacer OKRs, ni el mismo Google lo tiene, ¿no? Sé que me voy a meter en problemas, pero tampoco hay una certificación oficial de Google de OKRs, ¿no? Y es porque ellos creen bastante bien que su forma de hacer las cosas es particularmente definida para ellos, ¿no? No para el entorno. De pronto podemos utilizar ciertas herramientas, pero obviamente no va a ser de la forma en la que lo hace Google. Lo pueden tomar como referencia, pero evidentemente no es la forma, ¿no? Creería que todas las organizaciones y cada una de ellas tiene en realidad su propia y particular forma de hacer OKRs, tanto a nivel de equipos, a nivel de áreas, a nivel de tribus, gerencias, trenes, organizaciones. Es un mundo y cada mundo es distinto, como los venía comentando al inicio, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en consideración cuando empezamos a ver el tema de OKRs, ¿no? Hay que tener en consideración algunos aspectos que vamos a ir definiendo a lo largo de las sesiones. Principalmente entender que esta sesión que vamos a iniciar hoy está ligada a un tema más conceptual, a un tema que puedan ustedes entender un poco de qué viene este tema de los OKRs y conforme vayamos pasando en las sesiones vamos a ir profundizando un poco más y viendo cómo esto lo podemos ir escalando, ¿sí? Sin embargo, la sesión de hoy ya tiene por foco empezar a profundizar de una manera más puntual, precisa, el tema de los OKRs. ¿Sí? Yo les decía que el tema fundamental es entender que los OKR forman parte de un todo, ¿sí? De un conjunto. Tanto objetivos como resultados son parte de un todo, no se pueden ver de manera separada. Es súper importante que para ver OKRs hay que verlo como un conjunto, como objetivos y resultados que nos van a ayudar a partir de un modelo de gestión que implementemos o adoptemos en las organizaciones, pero sobre todo, y quiero ser muy enfático en esto, sobre todo es importante la forma en la que estos OKRs se van involucrando en su día a día. Los OKRs, por tener OKRs, no sirven.
¿sí? Lo que sí sirve es poderlos llevar a un entorno de gestión, ¿no? Llevarlos a un modelo que de cierta manera represente un poco el objetivo de la organización. Entonces, creería que uno de los temas fundamentales y claves cuando vamos a empezar a mirar OKRs tiene que ver con eso, el cómo yo llevo a los OKRs a un modelo que me permita trabajarlos en el día a día. ¿Esto implica qué? Implica que la podamos empezar a mirar y cómo hacer el clic con las ceremonias, no sé, a nivel de equipo, con las ceremonias quizá a nivel de tribu, tren o el modelo de escalado que tengan ustedes trabajando. Entonces, evidentemente vamos a tener que pensar un poco el cómo los vamos a ir introduciendo en el sistema, porque evidentemente si nosotros tenemos un patrón que de pronto nos permite tomar decisiones, vamos a tener que utilizarlo en la mayor medida posible para que esas decisiones que se toman estén direccionadas, ¿no? De cierta manera, ese es el alineamiento que prometen los OKRs, pero no es un alineamiento solo por tenerlos, sino porque vamos a tener que ir trabajando con ellas, ya sea una organización ágil como una organización no ágil. No necesariamente, y quiero ser también enfática en esto, es necesario tener o ser parte de una organización ágil o tener una organización ágil para hacer OKRs. Ustedes pueden trabajarlo no solamente en cualquier tamaño, sino en cualquier tipo de organizaciones. Les comentaba también que he podido acompañar algunos procesos en algún sector estatal, en algún país en Latinoamérica, y definitivamente cuesta un poco más porque yo les decía que hay un tema cultural que es importante entender, pero es posible, ¿no? Es posible porque ya no estamos mirando a crear una ceremonia o a tener una ceremonia o apalancarnos de una ceremonia en particular, sino que de cierta manera lo que vamos a tener que es crear un espacio para hacerle seguimiento, para poder planificarlo, para poder retroalimentar el modelo. Entonces, ya no tiene que ver con apalancarlos de este modelo de gobierno ágil, sino ya un modelo de gobierno tradicional y vamos a tener que ir creando espacios para poder fortalecer ese modelo, ¿no? Entonces, creo que eso es súper importante y creo que también es importante que ustedes puedan entender eso desde el comienzo, ¿no? Entonces, sin tanto preámbulo, empezaríamos un poco a hablar de los OKRs. Yo les había dicho que es súper importante entender dos focos cuando hablamos de OKRs, ¿no? Tanto de objetivos como resultados clave. A partir del entendimiento del todo es que empezamos a abordarlos, ¿sí? Cuando empezamos a hablar de objetivos, ¿qué es lo que estamos mirando principalmente? Estamos mirando, por un lado, el tema de cómo vamos a lograr lo que queremos hacer, ¿no? Y aquí hay un tema bastante importante, ¿no? Y es que tiene que ver principalmente con algunas sugerencias, diríamos así, ¿no? Para poder cumplirlos. A mí me gusta mucho la definición que tiene John Doerr en su libro Mide lo que importa, en el donde llama a los OKRs como un protocolo de colaboración, ¿sí? John Doerr no llama método, no llama metodología, no llama marco de trabajo, sino dice que es un protocolo de colaboración, y es que no tiene reglas, no tiene un paso a paso tampoco, no tiene ceremonias definidas en torno a los OKRs, cada organización crea sus ceremonias. Creemos que hay como que un patrón muy definido y ligado a seguramente ciertas empresas que hacen OKRs y que han encontrado ciertas ceremonias tipo dentro de la gestión por OKRs, pero no necesariamente es que haya un método o haya un marco definido en torno a OKR, ¿sí? ¿Y por qué les comento esto? Porque este protocolo sirve a partir de la determinación de ciertos aspectos que se han venido conociendo una vez implementado, ¿no? Y generalmente tiene que ver con algunas sugerencias, ¿no? Como por ejemplo el tema del foco dentro de la determinación de los OKRs, ¿no? Una de las cosas con las que me he topado siempre en las organizaciones cuando empiezo a abordar un proceso de transformación tiene que ver con la necesidad de ver un poco cuáles son los números que tenemos una vez tomada la decisión de que vamos a ser ágiles, ¿no? Esa línea base que a veces es importante tener y tomar en consideración nos lleva muchas veces a entender que de las organizaciones en las que abordamos, probablemente el 100% no cumple todos los objetivos que se traza al año. Entonces eso es importante. ¿Y por qué es importante? Porque cuando empezamos a profundizar, muchas veces la cantidad de objetivos es exagerada, ¿no? Tenemos alrededor de 10, 12 incluso objetivos, 15 objetivos al año, y definitivamente le estamos dedicando nuestra capacidad limitada a muchos temas, a mucho trabajo. Evidentemente vamos a tener menos posibilidad de irlas cumpliendo porque vamos a tener que, o vamos a ir afectando de nuestro limitado tiempo un poco a cada una de ellas, ¿no? Evidentemente va a ser muchísimo más eficiente, probablemente tengamos mejores resultados reduciendo esa cantidad de objetivos. Es por eso que los OKRs te invitan a que tú puedas tener una cantidad reducida
de objetivos, ¿no? Hay algunas organizaciones que utilizan 2, 3, 4, hasta máximo 5 objetivos, entendiendo que mientras más objetivos tengamos, más difícil es poder llevarlos a cabo o poder cumplirlos, ¿no? Tiene que ver con esta necesidad, como les decía, de dedicar más tiempo a menos cosas y poderlas sacar más rápido, ¿no? Este lead time que seguramente tenemos en algunos equipos sea muchísimo más rápido. Evidentemente, lo que vamos a tener que ir encontrando a lo largo de las sesiones es que nosotros vayamos entendiendo que, disculpen los sonidos, vamos a apagar aquí, ya. Les decía que una de las cosas que vamos a tener que ir encontrando es justamente la cantidad de OKRs que vamos determinando. En el caso de los objetivos, como les había dicho, aproximadamente son entre 2 y 3. ¿Sí? Me ha ido bastante bien utilizando esa cantidad. ¿Puedo utilizar 4? Sí, también, pero es un poco más difícil. ¿Sí? Ahora, este objetivo no solamente responde al qué es lo que voy a lograr, sino definitivamente implica también el empezar a generar una forma en la que me pueda involucrar también, ¿no? El objetivo no solamente tiene ese sesgo de guiarte, sino también de inspirarte. Y de cierta manera la trascendencia es importante aquí. Sin embargo, vuelvo a hacer otra recomendación, ¿no? Algo que he venido aprendiendo a lo largo de los años es que evidentemente cuando iniciamos un entorno de OKRs o cuando por primera vez estamos haciendo OKRs, probablemente no nos dé o no lleguemos a construir un objetivo o un OKR bueno, ¿ya? O diríamosle así, perfecto, ¿sí? Creería que entre los 2 y 3 ejercicios de OKRs son suficientes como para poder encontrar ciertos patrones y cierta expertise en crear objetivos, en crear OKRs, ¿no? No es en el primer ejercicio. Y la idea es un poco salir. Ya vamos a conversar un poco más adelante sobre eso, ¿sí? Este tema, yo les hablaba de la trascendencia, ¿no? De lo importante con no solamente saber qué es lo que quiero hacer, sino que cómo voy a vincularme con esto, ¿no? Obviamente muchas de las personas necesitamos saber por qué nos levantamos a las 7, 6, 5 de la mañana todos los días, ¿no? ¿Cuál es esa motivación con la que me voy a ir vinculando? Y seguramente este tema de el círculo de oro de Simon Sinek puede ayudar muchísimo a entender ese tema. No es mi intención profundizar en eso, sin embargo, hay que entender que cierto propósito se va colando, diríamos así, dentro de los objetivos que vamos determinando, ¿sí? Entonces, por eso es que una de las cosas que muchas veces solemos cuidar algunos, sobre todo cuando estamos ya en etapas más avanzadas de la gestión por OKRs, es que podamos tener de cierta manera un objetivo que no solamente sea preciso, sino que también suene bien y que emocionalmente nos pueda vincular con lo que estamos haciendo, ¿no? Esa trascendencia, eso que yo voy a buscar de cierta manera que sea más grande que yo para poder involucrarme es importante porque nos ayuda a conectarnos de una mejor manera con lo que estamos trabajando, ¿no? Otro tema interesante es el tema de la no sé cómo se dice, cualitatividad, ¿sí? Lo cualitativo que debería ser el objetivo. Estamos buscando que este objetivo debería ser cualitativo, ¿no? Cualitativo en el sentido de no tener necesariamente un número, pero me dirán, Cristian, pero a mí me han enseñado el tema de los objetivos SMART, ¿no? Venimos mucho de eso. Evidentemente es parte del proceso, pero aquí hablamos de un entorno cualitativo para el objetivo. El entorno cuantitativo se llega a definir justamente en el resultado clave. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Busca ser independiente, eso se maneja casi como una historia de usuario para los que somos de la agilidad, seguramente lo vamos a entender. Buscamos que sea lo menos dependiente posible, ¿sí? El tema de la claridad, la sencillez, la simplicidad en generar el objetivo es importante. Buscamos que sea concreto en el sentido de que sea corto, ¿sí? Y que de cierta manera debe empujar a las personas a hacer algo, ¿sí? Y en la parte izquierda les he puesto algunos ejemplos que podría ayudar a poder marcar un objetivo, evidentemente dentro de varios contextos, ¿no? Hoy tenemos un objetivo empresarial que podría ser, por ejemplo, ser la empresa número 1 para trabajar en Chile. Por otro lado, podría ser tener la plataforma que genera una mayor cantidad de transacciones dentro de la empresa. Si ustedes se dan cuenta, este objetivo tiene la intención no solamente de guiarme, sino de establecer también un límite de cumplimiento, ¿no? Y esto hay que tener en consideración. ¿Por qué? Porque muchas de las veces que me ha tocado concebir objetivos, tratamos o llevamos a imaginar un objetivo como un propósito. Yo les hablaba de la trascendencia,
pero no es que tangibilicemos ese objetivo en un propósito, ¿sí? Porque termina siendo un propósito. Un propósito viene siendo algo que se va haciendo constantemente, ¿no? Es parte de la naturaleza de lo que estamos haciendo. Sin embargo, cuando nosotros marcamos un objetivo debería ser puntual, debería ser de cierta manera cumplible en el tiempo, ¿no? Yo puedo validar, evidentemente, que soy la empresa número uno para trabajar en Chile. ¿Cómo? Quizás, no sé, el Great Place to Work puede ser una buena opción. Evidentemente, es posible hacer esto. Tener la ¿Qué? plataforma que genera la mayor cantidad de ¿Qué? transacciones también podría ser lo mismo, ¿sí? Entonces podría yo también tener la posibilidad de ir aterrizando este tema también, en saber que soy la plataforma con la mayor cantidad de transacciones dentro de la empresa. Entonces, es posible ser reconocido como uno de los podcasters de agilidad con más seguidores en el Perú. Seguramente también, dependiendo de la plataforma, podría saber y tener un ranking. Entonces, de cierta manera, cada objetivo debería tangibilizar el espacio, debería ser validable, ¿sí? Validable en cuanto al cumplimiento que vamos a tener que buscar y que de cierta manera, y seguramente no desde etapas iniciales, ser inspirador, ser trascendente, ¿no? Yo les decía, hay que tener mucho cuidado con confundir un objetivo con un propósito, es fundamental eso. Sin embargo, es importante que nosotros podamos tener esta posibilidad de ir conectando, no solamente desde un entorno laboral, sino también desde un entorno emocional al poder construir un objetivo, ¿sí? No sé si hasta aquí alguno tiene alguna pregunta, habiendo hablado toda esta primera parte. Hola, Cristian. Sí, ¿Cómo tengo estás? una pregunta. Justo que mencionabas el hecho de tener el objetivo que es como que ser la primera empresa para trabajar en Chile y que se puede validar, claro, con el RP Word y de repente otras herramientas. ¿Qué Ujú. pasa cuando ya llegamos? O sea, me pongo el objetivo Buena pregunta. trimestral. Buena Ajá. Entonces, pregunta. ¿qué sigue de ¿Ya? ahí? Aquí hay algunas cosas que es importante profundizar también. Yo les había hablado un poco de la cantidad. Sin embargo, también es importante tener en cuenta la cadencia, ¿sí? Muchas organizaciones utilizan una cadencia ciertamente estándar para poder trabajar el tema de los OKR, ¿sí? En algunas organizaciones tienen ritmos de 3 meses, es decir, buscan construir OKRs en torno a 3 meses de trabajo, ¿sí? Algunas en torno a 6, otras en torno a incluso un año, y he visto organizaciones, aquí en Perú también, que utilizan incluso hasta el año y medio o 3 años, ¿sí? Entonces, dependiendo del tiempo, nosotros marcamos un objetivo, ¿sí? Y a partir de ese tiempo cubierto, nosotros haremos un cierre, un corte, y a partir de ese corte evaluaremos qué opciones tenemos en torno a los resultados que hemos conseguido, ¿sí? Esto podría ser, evidentemente, expandir el objetivo, podría ser cambiar el objetivo, podría ser darle de baja el objetivo porque cambió la necesidad probablemente. Entonces podemos tener algunas acciones, ya lo vamos a ir comentando en las siguientes sesiones, y vamos a ver un poco sobre cómo nos podemos organizar para poder tener el roadmap un poco del trabajo con OKR. Sin embargo, tu pregunta es súper válida, ¿no? ¿Qué es lo que he visto yo que ha funcionado mejor? Generalmente los espacios trimestrales para empezar, pero ciertamente yo no soy muy partidario de los sprint, ¿sí? Entonces yo lo que diría es que creería que la mejor medida de agilidad es terminar un OKR y ver un poco qué capacidad tengo disponible, plantearme otra de manera inmediata. Sí, yo creería que eso es importante en torno a una organización más ágil, ¿no? Y aquí le hablo como agilista, más que como, no sé, experimentor en este tema de OKRs, ¿no? Entonces yo diría que es importante empezar con las cadencias, creería que es fundamental. El tema de los 3 meses ha funcionado bastante bien, no diría menos porque se hace muy engorroso el proceso a veces de cierre, entonces es un poco complicado. Por eso es que también se lleva bien con los PI Planning, con los Big Room Planning, que de cierta manera ayudan a tangibilizar el planeamiento y el trabajo del trimestral, ¿no? Entonces, por eso es que se coquetea bastante bien con la agilidad. Sin embargo, creería que una vez que hayamos trazado el tiempo, que tiene que ver principalmente con los tiempos de la organización, en la última organización en la que pude trabajar un poco KR, nos decían, oye, Cristian, no puedo cerrar cosas completamente completas en 3 meses, todavía no he llegado a ese ritmo, ¿no? Hemos bajado de un año y medio a 11 meses y ahora estamos alrededor de los 5 y medio, casi 6.
¿qué te parece si empezamos a trabajar con semestres? Y yo digo, pucha, está bien, ¿no? Finalmente es el ritmo con el que están llegando y la idea es que en los próximos experimentos busquemos reducir la cantidad de tiempo, pero depende un poco de cuánto es el ritmo de la organización y a partir de eso plantearnos un objetivo que podrían ser 3 meses, ¿no? No sé si con eso respondí tu pregunta. Espero que sí. Sí, sí, bueno. Ya, genial. Entonces, lo que deberíamos hacer es eso. Terminamos uno, en el mejor de los casos deberíamos ponernos un siguiente objetivo para poder empezar a trabajar. Normalmente las organizaciones se trazan un ciclo, terminan el ciclo, evalúan el ciclo, toman decisiones y con eso inician el siguiente ciclo, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. No sé si las personas que nos están siguiendo en Facebook Live tienen alguna pregunta. Igual, encantado de responderla. ¿Sí? Sí, si yo les preguntara, por ejemplo, les pondría una situación, a mí me gusta poner siempre este ejemplo porque creería que podría ayudar muchísimo a visibilizar el trabajo, ¿sí? Y lo pueden escribir por el chat. Si yo les pediría a ustedes, como imagínense expertos de los OKRs y que están trabajando para el Ministerio de Salud de su país. No sé si todos son peruanos por aquí, pero seguramente hay algún extranjero. Imagínense que necesitamos plantear un objetivo para los próximos 3 meses, ¿sí? Para los próximos 3 meses. ¿Qué objetivos se plantearían? Mientras vamos revisando un poco las preguntas de Facebook. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna idea? Lo puede conseguir en el chat sin problemas, ¿sí? Lo vamos leyendo. Melina por aquí nos habla de manera interna, nos dice, los objetivos responden al propósito que se plantea la organización. Diría que están alineados con el propósito y no necesariamente responden a él, ¿sí? Diría que están muy alineados con el propósito que estamos buscando, pero sobre todo con esa misión y visión que tengamos, ¿no? Eso de cierta manera nos marca el trabajo, el norte, y a partir de lo que ahora lo que vamos a trazar es un poco el cómo lo hago, ¿no? El cómo doy ese salto desde lo que yo quiero hacia lo que yo hago, ¿no? Entonces el objetivo debería ayudarme a empujarme hacia esa dirección, ¿no? Ese norte que ya está planteado en torno a la misión y a la visión de la organización se tangibiliza más ligeramente a partir de los objetivos y los resultados clave con los que estamos trabajando, Melina. No sé si alguno tiene alguna respuesta a la pregunta que les hice. ¿Qué pasaría si es que necesitamos dedicarle o preguntarle o compartirle un objetivo que debería seguir el Ministerio de Salud para los próximos 3 meses? 3 meses en el país donde estemos. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen que sería el objetivo? ¿Cómo lo plantearían? Quizás con eso podemos tener algo de feedback y pueda darle algo de feedback para saber un poco cómo están planteando sus objetivos, para que vean que no es tan sencillo como parece. No sé si hay sí. ¿Hay alguna pregunta? No sé si... Igual recuerda que pueden hacer sus preguntas por el chat. Y para los que están por Zoom y para los que están en vivo, pueden hacerlo por los comentarios, ¿sí? A ver, por aquí hay el mar de... A ver, por ejemplo, ¿no? Ser reconocidos por brindar la mejor cobertura de salud contra el COVID, nos dice Daniel, ¿sí? A ver, es importante tener en consideración esto. Esta palabra ser probablemente implica algo que nosotros vamos a ir cumpliendo constantemente, ¿sí? Entonces, probablemente se puede ligar más a un entorno de propósito, ¿sí? Se puede ligar más a un entorno de propósito que a un entorno de objetivo, ¿sí? Quizás el brindar la cobertura de salud, o la mejor cobertura de salud contra el COVID, puede ser quizás muy, diríamos así, no tan exacto, no tan sencillo, porque ¿cuál es la mejor? ¿A qué me refiero con mejor cobertura? ¿No? Quizás a que tenga la mayor cantidad de afiliados, quizás que tenga la mayor cantidad de, no sé, camas disponibles, o que pueda tener la mayor cantidad de salas UCI, no sé. Entonces, creería que podríamos mejorar un poco, podríamos darle una vuelta a ese ser reconocido por brindar la mejor cobertura de salud contra el COVID, ¿sí? Entonces, yo lo que sugeriría es brindar la mejor cobertura de salud contra el COVID puede ser un buen punto de inicio, ¿sí? No probablemente el perfecto, el mejor, pero puede ser un buen punto de inicio, brindar la mejor cobertura de salud contra el COVID-19.
estoy mirando hacia adelante, eso se podría aterrizar mejor, sí, con los resultados clave probablemente, ¿no? Quizás pueda enlazarlo con un ítem de camas disponibles, puedo enlazar con un ítem de disponibilidad de atención de 24 horas en espacios urgentes, quizás en hospitales de urgencia, no sé, se me ocurre algo por ahí, ¿no? Entonces podríamos aterrizar y ajustar muchísimo mejor, pero creería que eso es posible, ¿no? Yo les decía, no necesariamente en un primer ejercicio va a salir perfecto el OKR, pero podríamos empezar los patrones que he venido encontrando, uno de los patrones que he venido encontrando desde el inicio de la adopción de OKRs tienen que ver con esto, con que no necesitamos ser perfectos para salir por primera vez, ¿no? Creeríamos que es importante a lo largo de los ciclos poder ir mejorando la forma en la que vamos construyendo, pero evidentemente podríamos salir con ese pequeño ejercicio, ¿sí? Por aquí dice Fabio, ser el ente de referencia en calidad de atención a las solicitudes. Perfecto, eso puede ser una buena opción, ¿no? Ser un ente de referencia en calidad de atención a las solicitudes. Genial, ¿no? Brindar la mejor atención de salud. Está bien, Melina, es una buena opción, es un buen ejemplo. Ya, ahora, siempre la pregunta es, ¿cuánto tiempo tengo para hacer esto? Si probablemente tengo 3 meses, quizá no me dé el tiempo. Entonces hay que tener en consideración también mucho cuando planteamos un objetivo que esté alineado justamente con el tiempo de trabajo que vamos a tener para poder lograrlo, ¿no? Entonces ahí hay que ir validando. Grisel nos dice, tener un sistema de salud que brinde acceso a la mayor cantidad de personas en todo el país. Esto es un poco complicado cuando nos dicen la mayor cantidad de personas, porque no nos especifica cuánto, ¿no? Entonces yo podría decir que, por ejemplo, hoy día tengo acceso a 3.000 personas y 3.001 podría ser una buena opción, quizá no, ¿no? Entonces, a veces esa mayor cantidad, utilizar un entorno más genérico para contar un poco el lugar a donde quiero llegar, puede ser no necesariamente una buena idea. ¿Sí? Entonces yo afinaría un poco, le daría una vuelta más para entender qué es lo que yo considero el acceso con mayor cantidad de personas en todo el país. ¿Sí? Por ahí Daniel nos dice brindar la mejor atención en salud contra el COVID. Genial, Daniel. No sé si por aquí en Facebook tenemos. Nicolás nos dice en Facebook, asegurar a todas las personas del país. Sí, es una buena opción. Ahora, hay que tener en consideración algo que acaba de decir Nicolás, ¿no? Nicolás nos dice por Facebook, vamos a buscar asegurar a todas las personas del país. Ok, yo preguntaría, ¿y por qué quiero asegurar a todas las personas del país? Quizás para mejorar mi ratio de atención en un 20%, quizá. Y quizás si mejoro mi ratio de atención en un 20%, podría llevar mayor calidad de vida a los peruanos, quizá. Entonces, yo puedo entender lo siguiente con ese ejemplo que nos da Nicolás desde el Facebook, ¿no? Que no necesariamente todos los objetivos, como nosotros los conocemos muchas veces, son realmente objetivos, ¿no? Ese ejemplo de asegurar que todas las personas, asegurar a todas las personas del país, probablemente está más ligado a una acción, a una actividad, a una iniciativa, a un proyecto, que a un objetivo. Y no me responde al por qué, lo que me responde es cómo lo voy a hacer. Entonces, a partir de ese cómo, lo que yo he hecho es escalar, ¿sí? Escalar es un resultado clave, que puede ser, como les había dicho, no sé, tener el 50% de asegurados contra COVID y después un siguiente nivel que podría ser el objetivo, que podría ser, no sé, se me ocurre el tener una mejor calidad de vida en el Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante entender el espacio en donde estamos, en donde encontramos el insight, ¿no? En el caso de Nicolás nos estaba llevando un poco hasta las iniciativas. Entonces, ¿cómo podemos estructurar un poco el entendimiento de un OKR? Está en función de objetivos, los objetivos ligados a resultados clave y en función a los resultados clave, generalmente nosotros empezamos a enlazar iniciativas, ¿sí? O proyectos o el cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Muchas veces llevamos a el entendimiento del objetivo como el cómo, ¿no? Y nos quitaron toda la innovación, ¿no? Nos dicen, oye, tienes que hacer una encuesta, ¿no? Entonces, muchas veces eso va en contra de lo que estamos buscando
impulsar en las organizaciones, sobre todo los que estamos haciendo Agile, ¿no? Entonces, yo sugeriría tener un poco de cuidado con esto. Hay una diferencia muy marcada entre el output y el outcome, ¿no? De cierta manera, lo que estamos buscando cuando empezamos a trazar un objetivo es empezar a mirar hacia el outcome, hacia el valor que estamos generando, hacia el valor que queremos llevar a la organización, al equipo, al área, a la dirección, ¿no? Muchas veces estamos centrados en el output, ¿no? En el entregable, en el proyecto, en la iniciativa, ¿no? Entonces, hay que buscar escalar. ¿Que podemos tener objetivos como output? Sí, pero son un poco difíciles de hacer seguimiento incluso, ¿no? ¿Cómo le haces seguimiento a un proyecto? Quizás por hitos, pero realmente es muy difícil hacerle seguimiento también. Entonces, siempre sugerimos que podamos revisar no solamente el objetivo, sino la forma también y ver cómo nosotros podemos ir descubriendo a partir del insight que podamos recoger del equipo con el que trabajemos y ir construyendo el objetivo y el resultado clave también, ¿no? Por ahí nos dice Joana, ¿no? Prevenir el incremento de contagios para el COVID. Ya puede ser una opción, puede ser una buena opción, aunque podría preguntarte el por qué quieres prevenirle el incremento de contagios, ¿no? ¿Cuál es el nivel superior al que tú quieres llegar con ese incremento de contagios? Probablemente, volvamos nuevamente a lo que les comentaba, ¿no? Que quizá pueda ser el hecho de llevar al nivel de salud a un mejor estado, o quizás el mejorar la calidad de vida de los peruanos. Entonces, probablemente hay todavía un pasito más hacia arriba, ¿no? Entonces, quizá ese prevenir el incremento podría convertirse en una iniciativa o un conjunto de iniciativas, en un portafolio, o podría convertirse también en algún tipo de resultado, perdón, en un indicador, en un resultado clave, ¿no? Entonces, hay que ver eso también en consideración. Yo les decía que probablemente cuando empezamos a profundizar un poco el insight que podamos recoger cuando planteamos un ejercicio como este, nos va a tocar empezar a diferenciar muy bien cuál es el objetivo, cuál es el resultado clave, cuál es la iniciativa, porque a partir de esto nos toca un poco ir construyendo el objetivo, el resultado, probablemente, ¿no? Entonces eso es importante, ¿sí? Entonces, agradezco por este primer espacio de objetivos. Vamos a pasar un poco al tema de resultados clave. Espero que haya quedado un poco más claro. Igual, haciendo un cherry, ya que tengo al amigo Víctor por aquí conectado también, nosotros los días sábados nos reunimos en una pequeña comunidad que estamos armando en Facebook, que se llama Mide lo que importa, ¿no? Ya les voy a hablar al final un momentito de esto, pero en la comunidad trabajamos un poco el entorno clínica siempre, ¿no? Todos los sábados nos reunimos a las 11 de la mañana, ahora Perú, Colombia, y a partir de esto vamos aterrizando un poco ya con los equipos, con las organizaciones que de pronto están haciendo KRs, y se ha vuelto un espacio bastante interesante. Los invito a que se puedan sumar, ¿sí? Les comentaba un poco ahora de los resultados clave, ¿no? Yo les decía que el objetivo tiene que ver con el qué es lo que voy a lograr. El resultado clave tiene que ver con, de cierta manera, cómo voy a ir logrando ese objetivo, ¿sí? Yo lo llevaría al entendimiento como una hipótesis, ¿sí? No lo llevaría al entendimiento como un número que tengo que alcanzar sí o sí. Y esto es súper importante de ir entendiendo, ¿sí? Reitero nuevamente, los resultados clave deben ser vistos como hipótesis, como una hipótesis de resultado que me puede ayudar, que me puede acercar al objetivo que estoy buscando. ¿Sí? Y esto es súper importante entender. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones están empezando a entender a los OKRs como una gestión por indicadores, ¿no? El que yo lo que tengo que cumplir es el resultado clave, pero una vez acaba el trimestre, acaba el periodo de trabajo, no cumple el objetivo, a pesar de que ha cumplido el resultado. Y es que muchas veces tenemos bastante dificultad para escoger los resultados clave más alineados al objetivo posible, ¿no? No es tan sencillo el hecho de poner cualquier indicador, sino entender o encontrar el resultado que de verdad me va a llevar a alcanzar el objetivo. Entonces, eso es súper importante entender. Es solo una hipótesis, ¿no? La hipótesis es que cumpliendo todos los resultados clave que nos hemos trazado en torno al objetivo, vamos a cumplir el objetivo. Sin embargo, no siempre pasa así. Sin embargo, no siempre encontramos el objetivo, no siempre cumplimos el objetivo con los resultados clave. Eso hay que tener muy en consideración, muy, muy, muy presente, ¿sí? Nosotros lo que estamos mirando siempre es en encontrar el objetivo, es a cumplir el objetivo, no a cumplir necesariamente los resultados clave. Me ha pasado en muchas oportunidades haber cumplido todos los resultados y no alcanzar el objetivo. O me ha pasado no cumplir todos los resultados clave, algunos no llegar y cumplir el objetivo. Y me ha pasado también, en ciertas oportunidades, no cumplir ningún resultado clave y cumplir el objetivo.
y es que muchas veces entendemos que solo los OKR son cuestión de resultados y no necesariamente, ¿no? Principalmente y fundamentalmente diría yo es el objetivo, ¿sí? Que nos estamos trazando. Entonces, a partir de esto, un resultado clave no es más que la forma en la que yo voy validando ciertamente si estoy llegando o no al objetivo, no es una especie de termómetro para ver si tengo fiebre o no, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir entendiendo los resultados clave, ¿no? Ahora, ciertas características que se sugieren en torno a la cantidad. Nosotros habíamos hablado un poco de los objetivos, que de cierta manera entre 2, 3, 4 como máximo, hasta 5 exagerando, podrían ser suficientes en el periodo, generalmente entre 2 y 3, ¿sí? Lo mismo pasa con los resultados clave. Entre 2 y 5 puede ser una buena opción para poder considerar resultados en torno a un objetivo. ¿Por qué no más? Porque hay otra cosa que no nos hemos dado cuenta mucho o que no somos tan conscientes, ¿no? De que cada indicador que nosotros empezamos a construir, a trabajar, a gestionar dentro de los equipos, dentro del área, dentro de la organización, cuesta, ¿no? Y muchas veces no somos conscientes de eso. Nosotros nos llenamos de indicadores, nos llenamos de brújulas, pero no todas nos sirven por igual, ¿no? O algunas son necesarias, ¿no? Estas métricas vanidosas de las que hablamos muchas veces, ¿no? Entonces, un poco la invitación de los resultados clave está también en justamente haciendo el honor al libro, el medir lo que importa, ¿no? Porque evidentemente cada medición va a tener una capacidad necesaria para poder cumplirse y evidentemente va a tener un costo, no solamente de recolección, no solamente de gestión, sino también de actualización y todo lo que tenga que ver con el resultado per se. Entonces hay que tener en consideración siempre esto. Muchas veces llegamos a las organizaciones y nos dicen, quiero tener estos 10 resultados clave. Ok, pero ¿esos cuántos los utilizas en tu día a día? Probablemente uno, dos, tres, exagerando, ¿no? Entonces hay que tener muy en claro esto, ¿no? Que el tema de la cantidad no tiene que ver con un tema al azar, sino que de cierta manera por entender que cada resultado, cada indicador que nosotros vamos colocando va a costar, ¿no? Entonces, entendiendo que la fórmula del resultado clave tiene que ver con un indicador, como por ejemplo en el ejemplo que ven a su mano izquierda, de ser la empresa número 1 para trabajar en Chile, yo quiero incrementar en un 30% la retención de personas. La retención de personas es el indicador, la meta la meta objetivo es ese 30%, no es incrementar en ese 30%. Entonces, de esa forma está construido un resultado clave, está definido por un indicador y una meta que yo me voy a poder trazar en una escala de tiempo, ¿no? Yo les había hablado de los ciclos. Si evidentemente cogemos un ciclo de 3 meses, el resultado clave debe apuntar a lograr algo en esos 3 meses. Ese algo es esa meta, ese numerito, ¿no? El indicador es la retención de personas. Y aquí la pregunta clave es, oye, Cristian, ¿y cuál es la diferencia entonces entre los resultados clave y los KPI? Ya vamos a hablar en la siguiente lámina o en las siguientes láminas sobre eso, pero hay una diferencia marcada, ¿no? Y que tiene que ver con esa aspiración de lograr algo, ¿no? Muchas veces el KPI es entendido como el modelo de gestión por KPIs, ¿no? Entonces el KPI no es el modelo de gestión, el KPI es el indicador clave de rendimiento, ¿no? Entonces, algo que hay que entender es que aquí utilizamos indicadores, utilizamos una meta para poder ser lograda dentro de un espacio de tiempo y a partir de esto vamos a ir validando cuáles son o cuáles deberían ser esos resultados que vamos a ir logrando a lo largo de ese trimestre o a lo largo de ese ciclo de trabajo. El hecho de tener un indicador evidentemente los hace cuantitativos, no existe definido un resultado cuantitativo, ¿sí? A menos que el objetivo sea cuantitativo o cualitativo a veces, cuando generalmente lo llevamos hacia y esto me ha pasado mucho, cuando lo llevamos el objetivo hacia un output, hacia un proyecto, muchas veces no hay más forma de medir que con hitos. Y muchas veces esos hitos son cualitativos, no son ni siquiera cuantitativos, ¿no? Lograr el plan de acción, ¿no? El plan de comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Evidentemente un plan de comunicaciones termina siendo un hito, pero per se no te da valor, ¿no? Per se no te va a generar valor hasta que tú lo implementas y de pronto empiezas a lograr los resultados que estás buscando en ese plan de acción, que quizás es incrementar las interacciones, el NPS, entre otros, ¿no? Entonces, a veces encontramos cualitativos y tienen que ver principalmente porque empezamos a mirar outputs y no outcomes en el tema de objetivos, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso, siempre generalmente son cuantitativos, están establecidos dentro de un marco que generalmente, como les había comentado, tienen que ver con ciclos de trabajo, aunque personalmente, les vuelvo a reiterar, no es algo que me guste mucho, pero de cierta manera es una buena forma de empezar, ¿no? Los ciclos de 3, 6, 12, 18, 24 meses.
hasta 36 meses, como les había visto. Ahora, no solamente tener resultados por tenerlos, sino que de cierta manera hay una invitación también a que estos resultados sean de ciertamente agresivos, ¿no? Agresivos pero cumplibles, ¿no? En el sentido de que lo que vamos a buscar tener no debería ser algo fácil de alcanzar. Y ya vamos a conversar en la siguiente semana la diferencia entre, por ejemplo, los OKRs Moonshot y los Roughshot, ¿no? Los disparos al techo y los disparos a la luna, ¿no? En torno a la agresividad del OKR, ¿no? Ya lo vamos a conversar la otra semana. Sin embargo, es importante entender esto, ¿no? Algo que yo debo buscar es que nos propongamos un resultado clave que esté un pasito más allá del alcance natural de ese resultado clave, ¿no? No buscamos hacer poco, sino buscar que el equipo pueda ir enganchándose de cierta manera, ¿no? Ahora, no buscamos también que eso pase siempre, ¿no? Cada ciclo seguramente va a ser un poco más intenso la agresividad, ¿no? Sin embargo, jamás deberíamos llegar a la irrealidad del resultado, ¿no? Y eso es algo que a muchas organizaciones les cuesta entender, ¿no? Hay resultados que son posibles y hay resultados que son imposibles. Entonces, no es que busquemos tampoco frustrar al equipo con resultados que no son posibles, ¿no? Humanamente posibles. Entonces, hay que entender un poco y de cierta manera, esta es la magia también de los OKRs y de la especialización de cierta manera, que te permite ir encontrando ciertas necesidades en torno a lo que vas encontrando en el equipo o en el espacio en donde quieres aplicar ese tema de los OKRs, ¿no? Y obviamente el hecho de ser cuantitativos lo lleva a ser medibles, cuantificables y verificables, ¿no? Yo les había hablado que por cada objetivo podríamos plantearnos alrededor entre 2 a 5 resultados clave, ¿no? Generalmente las organizaciones se llevan bien entre 3 y 4. ¿Sí? Muy pocas llegan a 5 en realidad cuando empiezan a entender la naturaleza de que el resultado clave o el indicador siempre cuesta, ¿no? Entonces, creería que es importante hacer un equilibrio, generalmente entre 3 y 4 son particularmente buen número. No sé si hasta aquí hay preguntas. Preguntas de Facebook. Tenemos un buen grupo de personas conectadas en Facebook. Como les decía al inicio, pensaba que solamente mi mamá y mi abuelita iban a conectarse. Qué bueno. Gracias por su tiempo nuevamente. Y no sé si hay preguntas en el chat. Pueden hacer las preguntas por el chat. Pueden abrir el micrófono, pueden estar por aquí. Carlos nos pregunta. Qué gusto verte por aquí, Carlitos. El objetivo sería una medida de éxito y el KR una medida de progreso. Genial. Me parece que es una buena definición, Carlos, ¿no? Carlos nos dice, el objetivo sería una medida de éxito, ¿no? Si lo cumplí o no lo cumplí, ¿no? Y el KR debería ser una medida ciertamente de progreso, y diría que no solamente de progreso, Carlos, sino que de cierta manera también de alineamiento, ¿no? Porque lo que buscamos es que a partir de los resultados clave, sabiendo que ya están alineados con los OKRs, podamos empezar a hacer cosas o trabajo en el día a día, ¿no? Empezar a alinear la operación con este tipo de resultados, ¿no? Y es algo que me ha costado a mí particularmente en muchas organizaciones, ¿no? El soltar cosas que no me están generando valor en el día a día, ¿no? El hecho de tener proyectos, iniciativas que muchas veces tienen con nombre propio incluso, y que de cierta manera a la organización les cuesta dejar porque han invertido mucho dinero durante mucho tiempo y no lo ven posible el cerrar el proyecto porque tienen la esperanza de en algún momento retornar el dinero que han invertido, ¿no? Entonces, a veces eso pasa, y justamente el tema de los resultados clave te vuelve, te lleva un pretexto a la mesa de poder encontrar alineamiento del trabajo que yo voy a hacer con el resultado que estoy buscando y por ende el objetivo que estoy intentando lograr, ¿no? Entonces, creería que además de ser una medida de progreso, es una medida de alineamiento importante, ¿no? Y creería que esa es la magia de los OKR, ¿no? El buscar entender que hay cosas que hacemos en nuestro día a día que no nos están agregando valor, o que de pronto no nos están ayudando a alcanzar estos objetivos que tendemos, ¿no? Y que están desalineados. Entonces, evidentemente, si es que yo lo sigo haciendo, estoy haciéndome un autogol, ¿no? En términos futbolísticos, porque evidentemente estoy invirtiendo dinero en algo que no está alineado a lo que estoy buscando. Ahora, hay que diferenciar un poco esto con el tema de tener o generar trabajo para próximos trimestres o para próximos años, ¿no? De pronto hay siempre un trabajo pendiente que no necesariamente está alineado con lo que estamos haciendo hoy, pero nos habilita cosas más adelante. Y eso es un tema que vamos a conversar seguramente en la siguiente sesión, pero es posible esto. Sin embargo, hay iniciativas que de pronto y que necesariamente no están alineadas con algo que yo quiero, con algo que yo busco o con algo que me ya está generando valor. Entonces,
importante descubrirlas y a partir de del descubrimiento tomar algún tipo de acción que nos permita saber si la seguimos haciendo, que probablemente no sea la mejor decisión, si la mandamos a stand-by o la cancelamos, ¿no? Entonces, creería que esto es importante. Es más, es tan importante, diría yo, este tema de un poco limpiar un poco la casa, ordenar la casa, diría yo, que en alguna organización hace unos meses con las que estaba colaborando en temas de OKR, solo el hecho de organizar su portafolio a partir de resultados clave les llevó un ahorro de casi $5 millones en proyectos que apuntaban a cualquier lado y que no le daban a lo que estábamos buscando, o que de pronto teníamos un problema particular que estaba viéndose solucionado, entre comillas, de varios frentes, ¿no? 3, 4 proyectos en simultáneo abordando el mismo problema y sin conocerse, ¿no? Sin saber que existían incluso, ¿no? Como el meme este del Spider-Man en el que todos se señalan, algo así, ¿no? Entonces es posible que eso pase y es posible evidenciarlo justamente al tener OKRs organizacionales, a poder vincularlo con un portafolio de trabajo, al poder organizar el trabajo si estamos trabajando a nivel de equipo, del backlog, el refinamiento, de la review. Entonces, de cierta manera, empezamos a buscar cierto alineamiento que creería que es también súper importante, Carlos. No sé si hay alguna otra pregunta, no sé si los amigos de Facebook nos tienen algún tipo de pregunta. No sé si aquí hay alguna pregunta, lo pueden hacer sin problemas por el chat. Sí, lo pueden hacer por el chat, sin problemas. Hola, Cristian. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gracias por la respuesta. Realmente es la primera vez que ingreso a tu webinar y me está gustando bastante. Tengo una consulta puntual, ¿sí? ¿Desde qué mirada pues, se ven los OKR? Digamos, ¿quién es el stakeholder principal? Muy buena pregunta, ¿El Carlos. inversor, el negocio? Y te lo pregunto por esta razón. Si los OKRs están en función a lo que podemos generar como equipo en negocio, hay muchas formas de cumplir los OKRs. Digamos, si el único objetivo es incrementar las ventas, incrementar los ingresos, generar mayor leads, hay, como sabemos en la historia, muchas formas de poder lograr esos resultados. Si solamente tiene la mirada de negocio y no tiene la mirada o la voz del equipo, que creería que también importa para saber llegar a ese resultado de una manera adecuada, ¿no? Y no de alguna forma contradecir, digamos, el impacto del objetivo con lleguemos, no me importa cómo, más horas de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se Absolutamente de maneja acuerdo, Carlos. Y gracias por la pregunta. Y gracias por la pregunta. En realidad, una de las cosas, si bien es cierto, hoy día la sesión tiene que ver principalmente con este entorno de conocimiento, de que es un objetivo, que es un resultado clave. Más adelante vamos a ver que uno de los patrones que yo he podido encontrar cuando construimos OKRs en cualquier nivel tiene que ver con este involucramiento de stakeholders inicial, ¿no? Muchas veces somos un equipo nuevo y no sabemos a dónde trabajar o quién lo tiene que hacer. Entonces, evidentemente, el irnos involucrando con los stakeholders son interesantes e importantes, ¿no? Ahora, cuando nosotros empezamos a construir OKRs, es súper importante empezar a involucrar a las personas, ¿no? Y creería que es una de las cosas por las que también se lleva bastante o particularmente bien con los enfoques ágiles o con los mal llamados métodos ágiles, ¿no? Entonces, el hecho de llevar a la persona a poder construir el objetivo que se va a trazar, los resultados clave que van a poder aterrizar ese trabajo, los lleva no solamente a involucrarse con esto, con esta parte estratégica, sino que de cierta manera también es una invitación a la revisión de su capacidad, ¿no? Y a poder ir descubriéndola, ¿no? Porque creería que uno de los retos más importantes cuando tenemos o trabajamos con equipos están ir descubriendo la capacidad que tiene el equipo e ir encontrando cierta cadencia que nos permita saber con qué nos vamos comprometiendo y con qué no. Entonces, evidentemente, una de las cosas que estamos buscando cuando trabajamos OKRs no solo es que esto recaiga dentro de, por ejemplo, un gerente, un jefe, ¿sí? Sino que de cierta manera el equipo se involucre en la consecución de los OKRs y que sean ellos los que los propongan, que sean ellos los que los vayan validando. Evidentemente bajo un alineamiento que vamos a ir buscando y que ya les voy a ir compartiendo en las siguientes sesiones, pero que es importante ir entendiendo, ¿no? Que de cierta manera hay un alineamiento generalmente y sobre todo cuando estamos llevándolo a una organización, un alineamiento vertical y un alineamiento horizontal. El alineamiento vertical tiene que ver con el negocio, el alineamiento vertical tiene que ver con nuestros pares, ¿no? Entonces,
vamos a ir construyendo en conjunto. La idea que propone OKRs y con el que estamos trabajando muchas organizaciones es justamente involucrar al equipo. Es más, me atrevería a decir que una de las cosas más interesantes es involucrar a las personas en la construcción de sus propios OKRs como equipo, y que evidentemente eso genera un impacto muy importante. Yo aún me acuerdo de los OKRs, de los primeros OKRs con los que construí. Y es que le dedicamos tiempo importante a ir construyendo esto de cierta forma en la que nosotros vamos entendiendo y sabemos que, por ejemplo, el tema de los ingresos transaccionales son los más importantes en nuestro equipo, o estamos buscando de disminución en los reclamos por productos, ¿no? Y si sabemos que esa es nuestra prioridad dentro del equipo, porque lo trabajamos, porque lo construimos juntos, porque estuvimos en la discusión del por qué es más importante los reclamos que, no sé, las operaciones, o los bugs, o los errores que podamos tener en algún momento, ¿no? Entonces, de cierta manera, nosotros también tenemos ese contexto que nos permite priorizar, y que no es una priorización que me la da alguien, sino que de cierta manera yo descubrí al momento de conversar del negocio. Y creería que algo súper interesante, y me estoy haciendo spoiler con las otras sesiones, es que nosotros vamos a dejar de empezar de hablar de, mejor dicho, vamos a dejar de hablar de la agilidad como el medio y empezamos a hablar del negocio, ¿no? En este momento estamos planteando, y los OKR se convierten en esa forma de traer el negocio al equipo, ¿no? De que ellos de cierta manera entiendan no solamente el hacia dónde estamos yendo, sino el por qué estamos yendo hacia ese lugar y cuál es la forma en la que nosotros vamos a ir encontrando para poder hacerle seguimiento de que estamos en buen camino, ¿no? Entonces, creería que eso es importante. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que se ha generado al irlo construyendo en conjunto nos ayuda a poder empezar a tomar mejores decisiones después, ¿no? Nos ayuda a poder saber qué hago primero, qué hago segundo, y si tengo un espacio de conflictos, como puede pasar, por ejemplo, en una PA Plan, en una Big Room Planning, ¿no? Estamos nosotros alineando principalmente dependencias en esos espacios, pero de pronto llego a un equipo, como puede ser arquitectura, como puede ser microservicios, que de pronto tenga la necesidad de saber qué hace primero, porque todo le llega junto y todo le llega para ayer. Entonces los OKR se pueden convertir en un buen espacio para poder entender qué hacen primero y qué hacen después, qué es el trabajo que está mejor alineado a un resultado de negocio y cuál no. Entonces ese entendimiento les va a ayudar a poder tomar mejores decisiones, y evidentemente el hecho de construirlos en conjunto va a ayudar a entender el por qué y cuáles son las conversaciones que acompañan ese resultado, que son muy valiosas, ¿no? Espero haberte respondido, Carlos. Gracias, gracias. Claro que sí. Ya, a ver, Fabio nos habla de un input, un output y el impacto, ¿no? Ya lo vamos a ver en un momentito, Fabio, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta, no sé si alguien tiene alguna pregunta por Facebook, a ver si me permiten un momentito. A ver si tenemos alguna pregunta, por favor. No. Ok. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes en cuanto a resultados clave en torno al ejemplo que les habíamos puesto al inicio, ¿no? Imagínense que son los expertos que necesitamos sugerir un resultado clave para el Ministerio de Salud para los próximos 3 meses. ¿Qué resultado clave sugerirían ustedes cumplir? Entendiendo que el resultado clave no solamente es el indicador, sino la meta también. Lo pueden escribir por el chat, lo pueden escribir dentro de sus preguntas, dentro de sus comentarios en Facebook. Sí, así que encantado de responder y de ver cómo vamos construyendo. ¿Cómo vamos construyendo esto? A ver. ¿Alguna respuesta por ahí? Para poder mirar hacia resultados clave que puedan ser sugeridos, imagínense ustedes como expertos en OKRs, sugeridos al Ministerio de Salud para los próximos 3 meses, ¿hacia dónde apuntarían? ¿Cuál creen que serían los resultados que estaríamos buscando? ¿Sí? ¿Algún ejemplo? Por ahí nos dicen disminuir, reducir el 50% de contagios por COVID, nos dice William en Facebook. Sí, genial, ese es un buen resultado clave. ¿Sí? No es un objetivo, es un resultado clave, por si acaso, William. ¿Sí? Ese 50% nos apunta seguramente hacia algo, ¿no? Hacia mejorar la calidad de vida, nos puede apuntar hacia, de cierta manera, no sé, se me ocurre el poder mejorar el sistema de salud, no sé.
de cierta manera está alineado hacia algo más, ¿no? Hay un porqué hacia arriba, un porqué estás moviendo los contagios, ¿no? Y ese porqué probablemente pueda convertirse de cierta manera en un objetivo. Recuerden este tema de la diferencia entre objetivos y propósito que habíamos comentado al inicio, ¿no? Es súper importante eso. Por aquí me parece que en el chat hay otra respuesta. Incrementar en 40% de las personas tratadas y curadas en el COVID de Lima Metropolitana, dice Carlos. Ahora, interesante el resultado clave, pero hay que tener en consideración esto. Si nosotros vamos un poco en profundidad, las personas tratadas pueden ser un grupo y las personas curadas pueden ser otro grupo, ¿no? Entonces vamos a buscar a veces la necesidad de ir escarbando y quizás trabajemos un resultado clave en torno a personas tratadas y trabajemos un resultado clave en torno a personas curadas, ¿sí? Ojo con eso que podría confundirnos, porque me ha pasado al inicio sobre todo, ¿no? Que yo tengo un 40% de personas tratadas, pero las personas curadas son el 30%. Entonces no cumplí el objetivo, porque era un objetivo que estaba en dos líneas, ¿no? Uno de personas tratadas y otro de personas curadas. Hay que tener en consideración siempre eso. Aumentar en un 20% las camas libres en UCI, nos dice Yamilé. Sandra nos dice reducir en 70% las infecciones intrahospitalarias. Ya, genial. Sí, yo creería que eso es importante. Sí, entonces hay que tener en consideración cuando empezamos a construir un resultado clave y un objetivo también, hay que tener en consideración esto. ¿Sí? Cuando construyamos, esa palabra y puede ser complicada, sobre todo cuando estamos haciendo la medición. La palabra, el por qué, muchas veces en el objetivo, quiero hacer la empresa para trabajar en Chile porque quiero mejorar los ingresos en mi organización. A veces ese por qué enlaza un nuevo objetivo, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración esto. A veces también los para, ¿no? Quiero ser la empresa número 1 para trabajar en Perú, para, no sé, ganarle la competencia a mis clientes. Entonces, ese para muchas veces no termina siendo una buena opción, ¿sí? Hay que tratar de llegar lo más limpio posible a la construcción o la definición del OKR. Entonces, a veces esos para qué estoy haciendo esto no son necesarios. El y muchas veces involucra algún indicador más adicional. Entonces, hay que tener en consideración esos pequeños detalles que nos ayudan a tener un resultado más limpio de trabajo, ¿sí? Entonces, espero que hasta ahí vayamos bien. Vamos 8:05. Tenía pensado para 1 hora, pero vamos avanzando un poquito más y dejámoslo para la siguiente sesión. Fabio nos comentaba esto, ¿no? Sobre los outputs, los outcomes y el input, y el impact, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no? Principalmente el output nos ayuda a entender el cómo, el outcome, de cierta manera, el por qué los estamos haciendo, pero más un porqué de propósito es un porqué de necesidad, ¿no? O un porqué de motivo, pero no necesariamente el propósito. Yo les hablaba del propósito como algo que se daba constantemente, ¿no? Generalmente un objetivo tiene un lugar, tiene un espacio, un momento en el que se termina, en el que se cumple y podría evidentemente empezar otro. Y el para qué termina siendo el impacto, ¿no? Que finalmente termina siendo esto que nosotros entendemos como propósito o que de pronto entendemos como el foco de atención o de logro que estamos buscando tener, ¿no? Entonces, diría que esto es importante entenderlo. A mí me interesa mucho esta siguiente lámina que les voy a enseñar, que tiene que ver más un poco con cómo nos vamos organizando en torno a esto. Yo les había hablado un poco de que estamos buscando siempre el tema de outcomes, estamos buscando siempre espacios que nos puedan permitir ir validando estas hipótesis que vamos construyendo, que hoy le llamamos OKRs o KRs principalmente, y esa validación va a tener secuencias, ciclos de trabajo, que es un contenedor también que no nos dice el cómo vamos a hacerlo, simplemente nos muestra un objetivo que vamos a tener que lograr o que queremos lograr, un resultado que estamos buscando conseguir también, y que de cierta manera nos podemos valer de múltiples prácticas para definir no solamente el qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a lograr esos resultados clave, sino el cómo lo vamos a hacer, si vamos a utilizar algún enfoque ágil o un enfoque tradicional, si es que lo queremos hacer, como les había dicho, en un ciclos trimestrales o semestrales o anuales, dependiendo de eso nos vamos a ir organizando. La idea siempre es empezar a identificar un poco y empezar a mirar más hacia el outcome, hacia el valor que estamos generando y no solo hacia el entregable.
muchas veces, sobre todo en equipos o en organizaciones que están en este entorno de buscar ser ágiles, todavía tienen, por ejemplo, muy marcados los procesos o los ciclos de trabajo, ¿no? Este famoso discovery que muchas organizaciones están obteniendo, a veces es un poco difícil encontrar un outcome en un discovery, ¿no? Porque estamos viendo solamente una parte del proceso. Entonces, creeríamos que es importante y probablemente posible en esos entornos más procedimentales poder tener algún output por ahí. No es un pecado, pero tampoco no es una sugerencia, ¿no? No es una recomendación, que sea una excepción y no una regla, porque esto, como les decía, no solamente nos dificulta por el tema del seguimiento, sino que verdaderamente nos estamos vinculando con lo que necesitamos, ¿no? Estamos vinculando con la solución y no con el problema, ¿no? Entonces, de cierta manera, hay que empezar a mirar y evolucionar un poco el trabajo a partir del outcome, empezar a encontrar el porqué y el cómo voy llegando hacia arriba a partir de un insight que puede ser una iniciativa, cómo la convierto en un resultado clave y cómo ese resultado clave lo puedo convertir en un objetivo más adelante, ¿sí? Entonces, siempre es importante las preguntas. Creería que alguien que facilita el entorno de construcción de OKRs debe preguntar mucho. ¿Sí? Ya vamos a conversar en la siguiente sesión seguramente también sobre qué preguntas podríamos hacer para ir construyendo cada uno de esos espacios, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta más clásica que tenemos es, oye, Cristian, ¿y los KPIs cómo se vinculan con los OKRs, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado con KPIs, o al menos en los últimos años hemos aprendido a trabajar con ellos y con el modelo de gestión por KPIs, ¿no? Entonces, hay que entender lo siguiente cuando empezamos a hablar de KPIs, ¿no? Yo puedo tener un objetivo definido hacia un futuro, un resultado clave que está en función a algo que yo voy a cumplir, un indicador que voy a cumplir hacia el futuro, y voy a tener un KPI que tiene que ver con un dato. Nosotros cuando empezamos a trabajar los KPIs dentro de un entorno de OKRs, generalmente lo tenemos con un rato relevante, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que a mí me toca ir a comprar al súper el día sábado y que tengo una lista del cual me han observado o me han invitado a cumplirla al menos en un 80% de esa lista, ¿sí? Y son las compras probablemente del mes. Entonces, seguramente ese es mi objetivo. El sábado tengo que ir al supermercado, tengo una lista y esa lista al menos el 80% la debo tener. Evidentemente, para ir y cumplir ese objetivo, seguramente tendré que ir caminando, tendré que ir en carro o tendré que ir en bicicleta o de la manera en la que yo crea conveniente, ¿sí? Para poder llegar, voy a tener que ir validando algunas cosas, como por ejemplo mi reloj, ¿no? Si yo sé que que si el supermercado lo cierran a las 10 de la noche, no se me va a ocurrir salir 9:55 porque no llego, ¿no? Entonces, la hora quizás pueda ser algo que yo voy a tener que ir mirando para cumplir mi objetivo. Si voy en carro, quizás la gasolina, ¿no? Puede ser el indicador de gasolina, puede ser un dato que yo voy a necesitar si es que voy en carro para poder llegar a mi destino, porque si no tengo la gasolina adecuada o el nivel de gasolina adecuada, probablemente no llegue, ¿no? Entonces, ese es otro indicador. De pronto podría tener, no sé, quizás el velocímetro, ¿no? Si estoy con la hora y estoy como que media hora o una hora para que cierre el supermercado, entonces seguramente si es que voy a una buena velocidad puedo llegar lo más rápido posible. Entonces, esto podría ser también un buen indicador, el nivel de agua o de refrigerante puede ser otro indicador. De cierta manera, dependiendo de la forma en la que quiera llegar, voy a tener que ir construyendo o voy a tener que ir incluyendo, diría yo, algunos números, algunos indicadores que voy a tener que ir a hacer seguimiento. No tengo una meta hacia esos indicadores, no tengo algo ligado hacia el futuro, sino simplemente es una información que voy construyendo o teniendo constantemente y que voy a tener que ir mirando para poder cumplir ese objetivo. De esa forma se comporta un KPI dentro de un entorno de OKRs, ¿no? Como un dato, no se convierte en el modelo de gestión por KPIs, sino como un dato que yo voy a estar verificando constantemente y que de cierta manera me ayude a seguir tomando decisiones, porque en mi dashboard o en mi tablero de mando no voy a tener toda esa información. Entonces, muchas veces ayudan tener algunos KPIs acompañando los OKRs para poder ver algunas cosas particulares que puedo ir observando, ¿no? Y que me permiten tomar o seguir tomando decisiones. Entonces, de esa manera, en función al ejemplo que les había puesto de ser la empresa número 1 para trabajar en Chile, quizás un buen resultado clave podría ser esa retención del 30% de personas. Y evidentemente, quizá la rotación de personal pueda ser un buen KPI que yo puedo estar mirando y sabiendo que de cierta manera puede afectar al objetivo, ¿no? Que la rotación de personal se pueda convertir mañana en un KIAR puede pasar.
Evidentemente que sí. Que el KPI pueda haber sido un KIAR que puedo haber cumplido antes y que de cierta manera yo estoy monitoreándolo para poder seguir alineado al objetivo, también puede pasar, ¿no? Entonces, por ciertas razones o motivos, yo puedo tener un KPI dentro de mi tablero de control para poder mirar cosas pasadas o poder proyectarme un poco para ver cómo voy a hacer cosas futuras, ¿no? Entonces, eso también podría ser una buena opción para tener KPIs. ¿Qué es con lo mejor que me he encontrado o con las insights que he podido aprender cuando he trabajado KIARs y KPIs? Es no tener tantos, ¿no? Habríamos hablado de medir lo que importaba y del costo de tener los resultados y las mediciones, perdón. Evidentemente, vamos a tener que entender también que aplica lo mismo para los KPIs, ¿no? Son información que vamos a tener que ir actualizando y que finalmente cuesta. Si nos llenamos de KPIs, probablemente estemos utilizando indicadores que no nos van a servir, que quizás algunos son vanidosos y que de cierta manera no nos van a ayudar y está generando más un gasto que una inversión. Entonces, ¿qué es lo que me ha servido? Si yo tengo, por ejemplo, un equipo, trabajar con un máximo de no más de 8 KPIs. Generalmente suelo trabajar entre 3 a 5 normalmente, ¿sí? Muy ligados a los OKRs y son KPIs para el equipo, no son KPIs ni por objetivos ni por resultados claves, sino son KPIs en general. Yo puedo tener un equipo con 3 objetivos, con, no sé, 12 KRs en general y 8, 5, 3, 2, un KPI, ¿sí? Entonces, no hay una vinculación de una cantidad de KPIs por cada objetivo o por cada resultado clave, sino en general como equipo para poder mirar cosas importantes dentro de lo que estamos trabajando, ¿sí? Entonces, creería que eso es importante tener en consideración. Esa es la diferencia en este entorno de OKRs, ¿sí? Esa es la diferencia con los KPIs. Evidentemente hay un mundo interesante en torno a la gestión por KPIs. Sin embargo, buscamos aquí tener una información principalmente que nos ayude a seguir tomando buenas decisiones, ¿sí? A ver, por aquí preguntas. Por ahí Sandra nos dice, nos comenta un caso, casi es una clínica. A ver, un ejemplo que me pasó en un anterior trabajo, nos dice Sandra Bastidas desde Facebook. El objetivo es reducir la cantidad de denuncias por la falta de información de pacientes. Indicador, el número de reclamos de pacientes que no, información, número de reclamos, ¿sí? De pacientes en total, periodicidad mensual. Este va alineado a los objetivos estratégicos de la organización, ya que el seguimiento del mismo iba a lograr disminuir los pagos legales y generaría un ahorro. Lo importante es involucrar al personal que interactúa en el proceso para que sepan que están ayudando a la organización. Eso es más que un caso, es una anécdota, ¿sí? Nos dice, a ver si les leo de manera más clara. Nos dice Sandra, que le pasó un ejemplo, algo que le pasó en el trabajo, ¿no? El objetivo de reducir la cantidad de denuncias por falta de información de pacientes. Su indicador fue el número de reclamo por pacientes, por no tener información del mismo, y la periodicidad fue mensual. Este iba alineado a los objetivos estratégicos de la organización, ya que el seguimiento del mismo iba a lograr disminuir los pagos legales y generaría un ahorro, ¿no? El hecho de que la gente sepa, tenga la información correcta, evidentemente reducía reclamos y por ende reducía ahorros, ¿no? Lo importante que es involucrar al personal que interactúe en el proceso para que sepan que está ayudando a la organización, ¿no? Evidentemente, ¿no? A ver, Sagasti o Vizcarra, nos dice Renato. Gracias, Renato. Seguimos avanzando con esta última parte, ¿no? Si nosotros miraríamos un poco los objetivos y los resultados clave, deberíamos mirarlo de esta manera, ¿no? Un objetivo, quizás un par de resultados clave. El objetivo, por ejemplo, tener un producto número 1 en ventas de conserva de atún en supermercados paraguayos, ¿no? El resultado clave, disminuir en 15% los reclamos. Hoy estamos, o que esto es aproximadamente disminuir en 3.500. El otro puede ser incrementar en $30,000 los ingresos por supermercados, que implicaría un 8%, ¿no? Entonces, evidentemente son resultados que yo voy a poder ir validando y que voy a ir viendo la progresividad de cumplimiento, ¿no? Y evidentemente, como vayamos alcanzando esto, vayamos alcanzando el objetivo. Ahora, esto es importante, ¿no? Es pero muy difícil, y si alguien lo encuentra, por favor me lo comenta, el generar este alineamiento y saber exactamente en función al cumplimiento exacto de estos resultados clave, qué tanto porcentaje de cumplimiento tengo del objetivo. Sí, es muy difícil establecer una línea de correlación.
ya normalmente lo que nosotros estamos buscando es que entender que a partir de esta hipótesis de resultados voy a ir validando el objetivo. Pero muchas veces nos dicen, oye, Cristian, pero necesito saber cuánto voy cumpliendo los resultados clave, cuánto voy a ir cumpliendo, cuánto porcentaje tengo de cumplimiento de mi objetivo. Entendiendo que esto es un tema cualitativo es muy difícil, ¿no? Es muy difícil entender o generar ese entendimiento correcto de exactamente cuánto vamos. Yo diría que es poco importante y relevante, entendiendo que nuestro objetivo no es que estemos a un 5%, a un 10%, a un 50%, sino cumplir el objetivo. Y eso normalmente no se da con una brújula, ¿sí? Los objetivos cualitativos son muy difíciles de poder establecer un poco, un poco no, son muy difíciles de establecer una medición cuantitativa de ellos, ¿no? Podemos acercarnos a través de los resultados clave, pero probablemente sea imposible saber exactamente cuánto vamos del objetivo, ¿no? Podemos tener una relación de ahora somos el producto número 3, no vamos a buscar ser el producto número 1, pero necesitamos mejorar esto, esto, esto. Seguramente vamos a llegar hacia un momento en el que conseguimos o no el objetivo. Sin embargo, el saber que el estar en un tercer puesto, cuánto por ciento de avance voy con relación a lo que estaba hace un mes y con lo que necesito, ¿no? Es un poco difícil hacer esa correlación. Entonces, yo diría que es medio complicado, ¿no? A ver, por aquí, y finalmente el tema de los KPIs, ¿no? El porcentaje de ventas de la competencia, el porcentaje promedio de ventas de la empresa, el número de unidades vendidas por supermercado, pueden ser información que para este ejemplo me podría servir bastante bien para poder trabajarlo, ¿sí? Por ahí Rafael nos dice, ¿es posible la conveniencia entre la medición por KPIs y OKR en una organización o son excluyentes? ¿Alguna experiencia de migración que nos puedas contar? Nos dice Rafael. En realidad, he trabajado con organizaciones que utilizan OKRs como estos, ¿sí? Como estos, en las que trabajas objetivos, resultados claves y KPIs en un mismo entorno. Probablemente esto es a nivel de equipo, ¿sí? Y he tenido la posibilidad de trabajar solamente objetivos y resultados clave, ¿sí? Lo importante es empezar a entender de que probablemente lo similar entre un resultado clave y un KPI es el indicador, ¿no? Nosotros podemos tener un indicador que sea un KPI y que sea un resultado clave, pero evidentemente cuando lo miramos en proyección, lo proyectamos hacia adelante, vamos a tener de todas maneras un resultado clave. Entonces podríamos ir transformando algunos KPIs de la organización en resultados clave, ciertamente si están amparados o están bajo un objetivo que estamos logrando, ¿no? Porque de nada sirve tener muchos resultados o KPIs, convertirlos todos a resultados clave cuando no le apuntan a ningún objetivo, ¿no? Entonces, evidentemente, primero el objetivo, cerramos el objetivo y de los KPIs que tenemos, seguramente cuántos de ellos vamos a ir trabajando, ¿sí? O cuándo vamos a ir sumándolos al día a día. Finalmente, y no menos importante, es importante ver una parte gráfica, ¿no? Creo que una de las cosas que más me ha ayudado a mí siempre es tangibilizar un poco en un dashboard el cumplimiento. Algunos objetivos pueden tener un acercamiento, como les decía, a partir de algún tipo de gráfico del cumplimiento de objetivos organizacionales o simplemente apuntando los resultados clave, que es un poco lo que les muestro aquí, ¿no? No es obviamente un ejemplo real, sino simplemente son resultados clave que yo voy a tener que ir cumpliendo en la organización, tener algunos gráficos que me hagan seguimiento, tener gráficos de resultados probablemente a nivel de la tribu, en el caso que esté siendo escalado, y si estoy en el equipo, seguramente algún tipo de referencia también a los resultados clave que estoy teniendo, buscando, y a algunos KPIs que podría estar mirando también, evidentemente, dentro del dashboard. Lo interesante y lo importante probablemente en esto, cuando estamos consiguiendo OKRs, es ver la importancia de la data, ¿no? Y no me creo equivocar que una vez que estamos empezando a adoptar OKRs en la organización, la data se convierte fundamentalmente en una preocupación de estado, ¿no? Porque evidentemente, imagínense, si nosotros tenemos equipos que trabajan 3 objetivos y llevan al máximo sus resultados clave, que podrían ser 15, ¿no? Por ahí tenemos 15 resultados. Si esto lo multiplicamos con la cantidad de equipos que hagan OKRs, esto se vuelve casi manejable para el área de data, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso cuando empezamos a mirar resultados clave. Por eso les decía que el hecho de que tengamos hasta 5 en promedio no quiere decir que vamos a utilizar los 5, ¿no? Debemos buscar lo que realmente importa, medir lo que realmente importa, porque evidentemente cuando empecemos a escalar esto se vuelve un problema. Es muy sabido que muchas organizaciones que utilizan OKRs y que empiezan a utilizarlo con seriedad, se dan cuenta de que el área de data tienen que empezar a alimentarla como sea.
¿ya? Y es normal que algunas organizaciones empiecen a adoptar de manera empresarial los OKRs y empiecen a lanzar o a mirar o a cambiar de prioridad las tribus o los trenes de data, ¿no? Entonces, a veces eso pasa y es más común de lo que parece, ¿sí? O que ir fortaleciendo los equipos de planeamiento, los equipos de data, porque evidentemente van a necesitar un trabajo importante. ¿Importante en qué? Porque no solamente es tener el resultado clave, sino es saber, empezar a ver cada cuánto tiempo va a ser actualizable en ese dashboard que podríamos tener, ¿no? Y evidentemente hacer esta necesidad de data versus la posibilidad de obtener esa data, ¿no? Hay un match que vamos a tener que ir buscando, porque evidentemente yo podría tener una necesidad de data semanal y quizás la organización lo pueda tener anual, y me ha pasado en alguna organización súper grande que teníamos data que se actualizaba de manera anual y que nosotros necesitábamos tenerla quincenal, ¿no? Y fue todo un problema. Evidentemente esto pasa y pasa mucho más de lo que imaginamos, ¿no? Y empezamos a mejorar seguramente nuestro entendimiento de la data y a empezar a fortalecer nuestros equipos de planeamiento y los equipos de data dentro de las organizaciones. Sin embargo, como les decía, no hay un patrón para describir un dashboard. Probablemente es el mismo patrón que eligieron ustedes cuando empezaron a tener dashboard en sus equipos, ¿sí? La idea es tener un gráfico amigable que de cierta manera nos ayude a tener información, que podamos ir haciéndole seguimiento con el equipo. Probablemente el mejor espacio para ir mostrando resultados es el review, en el caso que estemos haciendo Scrum, o un espacio de negocio en que trabajamos y no lo estamos haciendo, y que cada cierto tiempo deberíamos irlo trabajando. Yo les decía desde el inicio, una de las cosas más importantes cuando empezamos a hacer OKRs es entender que no solamente basta con describir objetivos y resultados clave, sino irlos involucrando en el modelo de gobierno, ¿sí? Implica modelo de gobierno, implica modelo operativo, implica modelo cultural, estructural también. Entonces hay que tener en consideración más factores para poderlos involucrar en nuestro día a día. Sin embargo, creeríamos que la fuerza de un OKR no está necesariamente en la construcción y que sea perfecto y que sea suficientemente alineado y que sean los resultados clave, sino en cómo esto lo llevo mi día a día y que las personas que trabajan puedan utilizarlo como una forma de tomar decisiones. Creería que eso es lo más importante en torno a la adopción de OKRs en una organización, en un equipo, en el entorno en el que quiera hacerlo, ¿no? Entonces, ya vamos a conversar un poco sobre esto, probablemente hacia la última sesión, pero es importante que tengan en consideración esto. Los OKRs por sí no generan valor, simplemente terminan siendo una herramienta más. En la medida que lo vayamos utilizando, que lo vayamos mezclando con las interacciones dentro de las organizaciones, seguramente va a ser más importante, ¿no? Y va a ser más relevante y los objetivos van siendo más específicos, ¿no? Nos quedan unos 5 minutos aproximadamente. No sé si tienen preguntas finales. Ya vamos a ir trabajando en la siguiente sesión, la otra semana, seguramente ya el roadmap. Aileen nos dice, ¿hay alguna plataforma para practicar el uso de dashboard? Buena pregunta. Mira, yo la verdad que no me preocuparía mucho en el dashboard como tal. Creía que es importante, ¿no? A mí me ha servido desde una hoja de papel y tenerlo dibujado con colores en mi equipo, hasta utilizar un Excel, utilizar Drive, o sea, yo no le tomaría mucho foco, sobre todo cuando estamos empezando, a tener una herramienta súper robusta para hacer OKRs, ¿no? Yo creería que incluso desde un infograma que puedan actualizar cada 10 días, cada 15 días, no sé, puede ser útil, ¿ya? Yo utilizaba, y me acuerdo que con un amigo Carlos, en un banco aquí en Perú, utilizamos Infogram, ¿no? Como una forma de ir construyendo el dashboard bonito y que lo utilicemos cada ciertas sesiones, ¿no? Él lo actualizaba cada 15 días, pero teníamos una imagen que no era dinámica, sino una imagen estática, y que a partir de eso lo íbamos publicando un poco en los espacios en donde teníamos que tenerlos visibles, ¿no? Sin embargo, no es algo que ustedes tengan que preocuparse extensamente, ¿no? Creería que nuestro foco, más que tenerlo en algún lugar representado, que es importante, es empezarlo a mirar en el día a día y a ver cómo es la forma que nos la ingeniamos para irle introduciendo en las decisiones que vamos tomando y en las conversaciones de los equipos que vamos a ir buscando, ¿no? Creería que eso es más importante que el tener un dashboard perfecto o tener un dashboard bonito, ¿no? Que alguna vez también me lo han pedido.
Entonces, yo le sugiero esto, Aileen. Yo te sugiero que empieces a mirar o tomarle un poco más de relevancia. Igual la otra semana les pienso compartir una lámina donde están todas las plataformas en donde podrían hacer OKRs y que les podría servir para poder ir experimentando. Hay plataformas que están diseñadas exclusivamente para esto. Creo que les pueda servir. Pienso que no es el momento de mostrárselas todavía y ya seguramente en la siguiente sesión les vamos a ir compartiendo. Sin embargo, no sé si hay alguna otra pregunta. No sé si hay alguna otra pregunta, sino para ir cerrando. ¿Cuáles son los beneficios de los OKR finalmente, no? El llevarla a una agilidad organizacional. Creería que yo este tema de, si bien es cierto, es una buena forma de iniciar, pero no es una buena forma de evolucionar los OKRs, el hecho de los ciclos trimestrales, ya creería que esto nos impulsa a llevar a un siguiente nivel de urgencia a la organización, ¿no? Seguramente aquí hay muchos agilistas que saben que uno de los principales stoppers de la agilidad en un equipo es su misma organización, ¿no? Y evidentemente el hecho de nosotros ir trabajando en sprint nos ayuda o nos fuerza a tener resultados cada semana, 2, 3 o 4 semanas, pero la organización no tiene ese timing, ¿no? No tiene ese ritmo. Entonces, definitivamente el empezar a llevar a la organización a ese ritmo de 3 meses quizá, los ayuda a buscar resultados cada 3 meses. Entonces ya es un avance para la consecución de objetivos y para darle ese sentido de urgencia para que la organización vaya moviéndose de una manera menos burocrática o menos complicada para los equipos, ¿no? Entonces creería que eso es importante. El foco, la disciplina, evidentemente les había hablado un poco sobre el hecho de ir teniendo poco, de mirar pocos objetivos, pocos resultados clave, pocos indicadores, porque esto nos da seguramente muchísimo mayor alcance. Kanban nos dice, deja de empezar para empezar a terminar. A mí me encanta la frase y evidentemente eso nos ayuda, ¿no? Dejar de empezar para empezar a terminar. Entonces un poco esto, el foco es muy claro, ¿no? El hecho de que tengamos una comunicación clara, de poder comunicar correctamente en el momento oportuno, el mejorar la cooperación y justamente ligado a lo que Carlos comentaba, ¿no? El involucrar al equipo en la construcción de OKRs no es la obligación de un jefe, de un gerente, de un director, construir los OKRs de todos los niveles, sino que es importante el involucrar al equipo para que ellos mismos los construyan, ¿sí? La ligereza y la flexibilidad de ir encontrando la mejor forma de ir adaptándonos, el foco en el negocio, y creería que esto es una de las cosas importantísimas que vamos encontrando en los OKRs, ¿no? Yo les decía al inicio, dejamos hablar de agilidad un poco y empezamos a hablar del negocio, que creeríamos que es más importante que la agilidad, que el medio. Entonces, creería que el ir llevando a la organización hacia conversaciones de negocio los ayuda evidentemente a dar un paso adelante en su evolución y el conocimiento de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Autonomía en el sentido de que no te dice qué iniciativas vas a tener que hacer, tú las vas a ir descubriendo. Seguramente puedes tener un espacio que puede ser una PA planning, que puede ser una big room planning para poder encontrar la mejor forma y las iniciativas que van a apuntar ese trabajo, y vas a tener la autonomía de hacerlo y evidentemente la responsabilidad de cumplir con un compromiso que estás generando. De cierta manera, se asume cierto compromiso del equipo al poder construir OKRs, a poder validar OKRs y tenerlos, puesto que definitivamente el hecho de no cumplirlos puede afectar a todo el sistema, ¿no? Entonces eso también es importante, hay que tomarlo en consideración, el hecho de ir buscando ciertos compromisos, sobre todo del equipo, cuando empezamos a hacer OKRs, ¿no? No sé si hay preguntas finales. Sí, no sé si hay preguntas finales. Aquí me gustaría cerrar un poco esta parte. No sé si por el chat tienen preguntas finales. Por aquí me parece que hay un par de preguntas, no sé. ¿Hay alguna relación entre el modelo Balance Scorecard y los OKRs? En tu experiencia, ¿alguna empresa ha decidido adoptar el modelo híbrido entre Balance Scorecards y OKRs? Nos dice Julio. Sí, en realidad es posible, ¿no? He tenido la posibilidad de trabajar OKRs con el Balance. He tenido la oportunidad de trabajar el Balance sin OKRs, y he tenido la oportunidad de trabajar OKRs sin Balance. Creería que todo depende de lo que necesitas, ¿no? Yo no llevo a la organización a las herramientas, sino la herramienta a la organización. Entonces creería que si tú crees que es importante tener el balance, mantener el balance y tenerlo como una referencia para trabajar OKRs, lo puedes utilizar. Si crees que te va bien ya trabajando a partir de los OKRs y solo con los OKRs, hazlo, experimenta, ¿no? Finalmente, como les había dicho desde el inicio, cada organización tiene una propia forma de hacer las cosas. No pretendo que esto sea un método, pero evidentemente
cada particularidad puede llevar a tener algunas necesidades de herramientas que puedan ser trabajadas en conjunto, ¿no? Como así hay organizaciones que utilizan OKRs y no utilizan KPIs, hay organizaciones que utilizan KPIs y no OKRs, y hay organizaciones también que utilizan OKRs sin KPIs. Entonces, evidentemente, si es que algo lo necesitas, si es que crees que es importante y le puede generar valor a tu organización, úsalo. Alfredo, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir al explicarle estos conceptos a las personas con las que luego debías construir los OKRs? Qué bueno, qué buena pregunta, Alfredo. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado vivir al explicarle estos conceptos a las personas con las que luego debías construir sus OKRs? Yo creería que uno de los temas más difíciles de poder comprender, de que ellos puedan entender, es el hecho de el resultado clave como hipótesis, ¿no? Nosotros hemos venido siendo configurados como una máquina de cumplir resultados, ¿no? De cumplir indicadores. Y evidentemente el que ellos puedan entender de que hoy por hoy estamos priorizando el objetivo por sobre el resultado incluso, entonces es un poco difícil de hacerles entender, sobre todo porque se empiezan a organizar mucho en torno al resultado, le dan mucho foco al resultado y no logran entender que por sobre el resultado está el objetivo. Y de pronto eso creería que es un poco el foco más difícil de lo que me toca a mí al explicar el tema de OKRs, ¿no? El ir desconectando al equipo de que es fundamental y prioritario y absolutamente necesario cumplir siempre todos los resultados clave. Sobre todo porque yo les decía de que los resultados clave suelen ser ambiciosos, ¿no? Y evidentemente vamos a tener que encontrar resultados clave que sean un poco más difíciles de lo normal. Entonces esto es complicado. Y a veces con algunas organizaciones toca un poco explicar también la vinculación entre OKRs y modelo de desempeño, que es todo un tema también, ¿no? A mí me ha tocado luchar muchísimo con algunos equipos de talento, sobre todo por ese tema particular, ¿no? Porque piensan involucrar a los OKRs con el modelo de desempeño y evidentemente esto va contra la naturaleza, ¿no? Si buscamos ser aspiracionales, si lo vinculamos con un modelo de desempeño, probablemente lo que vamos a estar buscando es la recompensa y no el valor general. Entonces se necesita mucho nivel de conciencia dentro de los equipos, creería, para poder lograr esto. Si es que no lo tienen, va a ser un poco difícil de poder vincular esto, ¿no? Y a veces se logra buscar conectar de alguna manera y no necesariamente es una buena opción. Melina nos dice, actualmente la mayoría de organizaciones están orientados a temas de transformación digital y el enfoque está más orientado al cliente, en entornos experimentales e inciertos. ¿De qué forma los OKR se pueden aplicar? Qué interesante. Ya, evidentemente, Melina, estamos en un proceso de transformación digital y el centro es el cliente. Creíamos que el objetivo que nosotros estamos buscando trasciende más allá de la misma organización muchas veces, ¿no? ¿Cómo se llama? El ser la empresa número uno para trabajar en Perú no solamente me genera mayores ingresos a mí como empresa, sino genera mayor confiabilidad en el cliente. Para las personas que están identificadas con la marca, quizás puede ser una cuestión de orgullo. Entonces, creería que de cierta manera esa trascendencia que estamos buscando va más allá del valor monetario o el impacto recibido solo en la organización, sino también con el cliente, ¿no? Evidentemente se vuelve parte de la ecuación, ¿no? Y creería que ahí está lo importante. Evidentemente se puede hacer, lo ideal es ir generándolo. Y lo incierto, con eso nunca vamos ¿cómo se llama? A poder lidiar completamente, ¿no? La incertidumbre se ha vuelto parte de nuestra vida y es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Evidentemente, por ejemplo, en el tema de la pandemia, se ha habido enormemente afectado el tema de los OKRs, ¿no? Me tocó vivir en un entorno en donde estábamos haciendo OKRs y justamente llegó la pandemia, teníamos una estrategia muy personalizada, muy, muy presencial y tuvimos que cambiar hacia una estrategia muy virtual, ¿no? Y pasó, y tuvimos que cerrar todo para poder ir definiendo o alcanzando otros objetivos, ¿no? Y eso es importante. Así como trabajamos en un sprint y que de pronto abrimos cosas y sabemos que el objetivo cambia y podemos irlos cambiando en el camino, esto también es posible, ¿no? Simplemente hay que ir cerrando ciclos. Este tema de los OKRs tiene un ciclo de trabajo que puede durar, como les había comentado, entre 3 meses y 3 años. Entonces vamos a tener que ir cerrando ese ciclo, ir cerrando un poco y evaluando los resultados y abrir un nuevo ejercicio en el siguiente lo más rápido posible, ¿no? Diría. No sé si hay alguna otra pregunta.
No sé si desde el chat nos tienen alguna otra pregunta, ¿no? Gaba por ahí nos dicen, gracias. Renato. Ok, no sé, creo que no hay otra pregunta. A ver, Aileen nos dice, la última pregunta, ¿cómo puedo motivar a un equipo a que participe en la definición y ejecución de OKRs? Gracias, qué buena pregunta. Eh, creo que como todos somos personas que estamos mucho más acostumbrados de lo que queremos experimentos, ¿no? Creería que el hecho de que los puedas llevar a un experimento para que el equipo vea cómo se puede sentir, cómo se va trabajando y cómo se va involucrando es importante. Creería que yo no soy muy partícipe de los Big Bang, así que una marcha blanca puede ser una buena opción, el ir adoptando OKRs para irlos introduciendo en el sistema del equipo y a partir de esto ir viendo cómo les va y poder ir definiendo algunos ajustes. A mí me ha funcionado muy bien eso, ¿no? Tener un ejercicio al menos como una especie de marcha blanca que nos permita de cierta manera ir, que el equipo vaya conociendo, que estos OKRs en esa marcha blanca no sean tan exigentes, sino que estén más ligados a entender un poco el cómo se va trabajando con OKRs que el hecho de ir alcanzando el objetivo como tal, ¿no? Que es importante, pero que pasa a un segundo plano, priorizando obviamente el ir conociendo un poco la herramienta. Yo lo creería que iríamos por ahí. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Qué libro recomienda? Nos dice Victoria, para ver el tema de OKRs. Evidentemente, el libro más clásico es Mide lo que importa. Siempre lo repito, es importante leer el libro porque nos ayuda o nos acerca un poco al entendimiento del por qué los objetivos, por qué los resultados clave, el por qué, cuál es el impacto en una organización, resultados que han tenido en muchas organizaciones también, pero hay que tomarlo con pinzas porque es un libro que de cierta manera se escribió en el 2010 y representa un poco el concepto o el entendimiento de OKRs de hace 10 años, ¿no? Hoy en día ha evolucionado muchísimo más, creería, los OKRs y de cierta manera ese libro podría verse obsoleto hoy en día en la forma en la que estamos concibiendo hoy los OKRs, ¿no? Creería que es una forma importante de introducirse en el tema, sin embargo no lo tomaría como una referencia absoluta porque ya tiene mucho tiempo desactualizado y la tendencia en cuanto a las prácticas que se han venido tomando en estos últimos años han sido bastante mejores, creería, de lo que propone el libro. Pero puede ser esa, Mide lo que importa, de John Doerr. Igual les voy a compartir hacia la siguiente sesión algunos libros que puedan servirles adicionales también, ¿sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, damos por cerrada la sesión. Se quedaron en el tintero algunas cosas, vamos a conversarlas la otra semana. Tiene que ver con un poco con un roadmap, cómo podemos llevarlo esto al día a día, cómo podríamos empezar a adoptarlos en nuestro día a día. Eso lo vamos a conversar la otra semana. Algunos aprendizajes que he tenido en torno a la implementación de OKRs en algunos equipos, ¿sí? En varios equipos. Y finalmente, un poco algunas herramientas que les pueden servir un poco para ir experimentando este trabajo. Ya lo vamos a conversar en la siguiente sesión. ¿Sí? Ya, si es que quieren descargar un poco las diapositivas, pueden hacerlo aquí. ¿Sí? Los invito a que puedan leer el código QR y con eso van a tener acceso a las diapositivas. Agradeciendo nuevamente a todos que se hayan conectado, que me hayan aguantado un poco esta hora y media. Espero que esta primera sesión haya sido interesante, que les pueda abrir un poco la curiosidad para que nos sigan acompañando en las siguientes 3 sesiones. Mi objetivo es un poco compartir, como les decía, el trabajo que he venido haciendo en estos últimos años en cuanto a la adopción de OKRs a lo largo de Latinoamérica y no pretende, como les vuelvo a comentar, ser un método, sino simplemente busco compartir algunos insights, algunos aprendizajes que he tenido. Y nada, espero que nos podamos conectar la otra semana, el otro miércoles a la misma hora, por el mismo canal. Y nuevamente un agradecimiento a todos, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo. Los invito también a la comunidad, ya les había comentado, si quieren sumarse, busquen Mide lo que importa, comunidad en Facebook o en LinkedIn y pueden sumarse, ¿sí? Muchas gracias a todos por su tiempo, espero que hayan aprendido hoy mucho conmigo y nos vemos en una siguiente ocasión. Muchas gracias. Gracias chicos, que tengan una excelente semana. Nos vemos en la siguiente edición. Un abrazo a todos y gracias por su tiempo. Gracias, Cristian.